Hola amada iglesia, bienvenidos una vez más a este tiempo maravilloso de Iglesia en Casa. Una bendición de edificación para todos nuestros hogares, para toda nuestra familia. Estamos en este corto y pequeño ciclo llamado Del sentimiento al carácter. Definitivamente lo importante es que nosotros entremos a estudiar, a analizar, a reflexionar, a orar acerca de nuestros sentimientos y emociones, que muchas veces esos sentimientos y emociones nos hacen cometer grandes errores, grandes problemas, grandes dolores de cabeza. Pero Dios definitivamente, y lo hemos visto a través de las reuniones pasadas, cómo Él nos habla y nos dice que Él nos creó a nosotros con sentimientos y emociones, y que si los aprendemos, sabemos manejar perfectamente, vamos a poder llegar a donde Él anhela, donde Él desea, desarrollar el carácter de Cristo que nosotros siempre predicamos y proclamamos. Amada iglesia, hoy vamos a ver la tercera parte, que es entre la ira y el orgullo. Dos emociones, dos sentimientos muy grandes que afectan muchísimo a las personas. Entre la ira y el orgullo. Lo invito entonces para que vaya a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 31. Escuche lo que dice la palabra de Dios, Efesios 4:31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Estos versículos definitivamente nos demuestran que nosotros somos un cúmulo de emociones. Es decir, que tenemos una llenura de emociones. La invitación de la palabra de Dios es a tener la llenura del Espíritu, precisamente para que el Espíritu sea el que domine todas esas emociones. Y estas emociones, muchas veces de ellas se encuentran en extremos, en extremos. Y por eso es que nosotros decimos, unas son agradables, otras son desagradables, pero todo depende de las circunstancias en las cuales nosotros estemos viendo o estemos viviendo, la situación en la que estemos viviendo, pues puede ser un sentimiento, una emoción agradable en un momento, desagradable en otro momento, o para unos puede ser agradable, para otros desagradable. Las que no nos convienen definitivamente nos hacen daño, y hacen daño no solo a nosotros, sino también a las personas, a las demás personas. El gran problema de todos estos sentimientos y emociones es que en muchas ocasiones ellas se disfrazan, ellas se camuflan, se confunden o se confluyen unas con otras, y que nosotros las usamos consciente o inconscientemente. Recordemos que nosotros somos, como seres humanos, somos seres muy vulnerables y que nos dejamos arrastrar fácilmente por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Una forma de combatir, de evitar que esos sentimientos y esas emociones nos arrastren, pues definitivamente es conociendo nuestras debilidades. Cuando nosotros llegamos a conocer nuestras debilidades, llegamos a ser conscientes de que esta o aquella debilidad es la que nos afecta, es la que nos hace, es la disparadora, es la que nos hace generar toda una serie de reacciones. Y lo que hacemos cuando somos conscientes de lo que debemos hacer, lo lógico, lo obvio que debemos hacer, es que al reconocer esa debilidad, debemos llevársela al Señor, debemos llevársela al Señor. La palabra de Dios nos dice, el débil diga fuerte soy. ¿Y cómo podemos nosotros en medio de las debilidades decir que yo soy fuerte? Pues la única forma es que si yo se la llevo a Cristo, se la pongo en su altar, la reconozco, y el Señor empieza a mostrarme las acciones, los caminos que debo recorrer para convertir esa debilidad en una fortaleza. Además, adquirimos nosotros conciencia de lo que somos, porque uno de los grandes problemas que tiene el ser humano, y que la palabra de Dios lo resume en que el corazón del hombre es muy engañoso, precisamente es que nosotros no tenemos conciencia de quiénes somos, o la conciencia de lo que somos, y a través de la conciencia de nuestras debilidades y de llevárselas a Cristo, esas debilidades, pues nosotros vamos alcanzando conocimiento de nuestro interior emocional. Porque grandes dificultades que tenemos porque no nos conocemos, no conocemos nuestro interior emocional.
Y ese interior emocional, si no lo conocemos, pues no lo podemos manejar, no lo podemos dominar y va a salir una serie de reacciones que nos va a afectar a nosotros y a los demás. Aquí es muy importante la honestidad. La honestidad no con respecto a las demás personas, sino con respecto a nosotros mismos. Es decir, no engañarse a nosotros mismos. No permitir que esta palabra de que el corazón es lo más engañoso que hay, no permitir que tu corazón te engañe, porque el más afectado es uno mismo. Muchas veces uno no reconoce, mucho menos ante los demás, una debilidad, no la reconoce, no reconoce que es explosivo, no reconoce que es iracundo, no reconoce que tiene estos o aquellas reacciones con sentimientos y emociones ante las demás personas, pero el gran problema es que ante nosotros mismos, que es el punto inicial, el punto que para poder dominar las emociones es que nosotros mismos debemos reconocer esas debilidades. Nosotros tenemos, al aceptar, al ser honestos, al ser sinceros con nosotros mismos, pues nos vamos a ayudar, vamos a ayudarnos a nosotros mismos y vamos a lograr que esas debilidades se conviertan en algo no que nos afecte a nosotros, no que afecte a los demás en términos negativos, sino por el contrario van a ser algo positivo cuando las lleguemos a manejar. Nosotros nos desenvolvemos entre dos emociones fuertes, que son las dos emociones que yo hoy quiero compartir con ustedes, que son emociones muy marcadas en la vida de las personas, que son la ira y el orgullo. Y nosotros vemos que dentro de la ira, una persona con ira puede desatar toda una cantidad un cúmulo de sentimientos y de emociones que pueden afectar su ser interior, pero también afectan a las demás personas. Y el orgullo. Por su parte, veamos la primera de ellas, la ira. La ira proviene del egoísmo. Cuando nosotros hablamos del egoísmo, es decir, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, la ira surge cuando no hay satisfacción de las necesidades propias o particulares. Cuando yo veo que no puedo satisfacer algo, cuando yo veo que me afecta el yo, cuando digo algo y no me creen, no me aceptan, no reconocen, ese yo interior explota y se convierte en ira. Es ese egoísmo que en el interior de las personas, y al explotar pues va contaminando el espíritu, contamina no solo el corazón, no solo el espíritu, sino que también contamina el intelecto, y lo hace por mucho tiempo. Aun cuando nosotros vemos que tenemos momentos de rabia, momentos de enojo, que son muy circunstanciales, es decir, que son en un momento y ya reventamos, y hay personas que maravillosamente pueden tener un disgusto, pero en 5 o 10 minutos se les ha pasado. Pero aunque usted lo dude, aunque usted no crea, todo ese cúmulo de reacciones iracundas va contaminando la racionalidad, va contaminando los sentimientos, las emociones, va contaminando el espíritu por un tiempo largo. Y de ahí es que cuando muchas veces nosotros decimos, no, es que al tratar yo con esta persona, no, me saca de quicio. No la ha sacado de quicio, esa persona no ha dicho nada, ni siquiera la ha visto, pero esta persona está recordando, está viviendo que cada vez que tiene un encuentro con esa persona, inmediatamente viene el recuerdo de que sale la ira, sale la rabia. Entonces, por mucho tiempo. Pero también nosotros hemos visto en la palabra de Dios que existe la ira justificada. Nuestro Señor Jesucristo nos narra la palabra de Dios un episodio en el cual Jesús tuvo una ira que la denomina ira santa, que es una ira justificada, una ira donde ve afectado no solo su integridad, su familia, sino sus ideales, su propósito. Esta ira justificada es un mecanismo de defensa, es una forma de impedir que los demás continúen hiriéndonos o que los demás hagan algo que afecte la benevolencia, en este caso de la iglesia, la benevolencia del evangelio, cuando Jesús se enoja y expulsa a todos los mercaderes que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Por eso nosotros vemos, y es una enseñanza, que si se maneja adecuadamente, pues no es pecado, pero debemos tener mucho cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado con la ira y no disfrazarla nosotros de santidad cuando realmente lo que hay es una explosión de sentimientos y de emociones que buscan es la destrucción y no la edificación.
La ira, a la luz de la palabra, tiene unas grandes connotaciones que yo quisiera compartir. Una de ellas, la ira nos impulsa a pecar, nos lleva a pecar. Váyase usted al libro de Santiago y en él podemos nosotros observar, en el Santiago, en el capítulo 1, que debemos evitar de todas maneras de que ese momento de ira pues termine en un pecado. Santiago capítulo 1, versículo 19, escuche lo que dice la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Mire que el llamado, Dios sabe que la ira nos impulsa, nos lleva hacia el pecado, nos lleva a cometer un acto pecaminoso. Por eso el Señor nos dice, hay que ser lentos para enojarse. Ahora, pues es muy fácil cuando uno dice, sea lento, no se enoje. Pero es que es muy fácil, eso es como decirle a una persona que tiene hambre, no tenga hambre. O sea, es muy difícil. La única forma para satisfacer el hambre, pues es comiendo un bocadillo. Bueno, me estoy muriendo de hambre, como un bocadillo. Lento, hay que ser lento para enojarse. Y ese lento para enojarse, hay una serie de recursos que tratan de dominar el enojo. Mire que nosotros vemos, a la luz de la palabra de Dios, vemos dos actos que nuestro Señor Jesucristo utilizaba y que por su parte nosotros debemos emular, debemos imitar. Y yo, en mi caso, en mi condición, yo muchas veces los he usado y gracias a Dios tienen ese efecto maravilloso que nosotros lo vemos en la palabra. Uno de ellos es huir. Usted ve que muchas veces cuando a Jesús tanto lo confrontaban o al mismo tiempo lo exaltaban y querían hacer de él un rey, querían o lo injuriaban, etc. Llegaba un momento determinado en que nuestro Señor Jesucristo, por A o por B, él debe haber sentido como que también, porque era hombre y sentía sentimientos y emociones, y para evitar todo ese cúmulo de emociones, lo que hacía era, se escondía, se confluía en medio de la gente y se iba. Y desaparecía, dice la palabra de Dios, se refundía en medio de la gente, salía caminando y a veces por el frente de todo el mundo y ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? No está. ¿Qué se hizo? Y él se iba a orar, se iba lejos, decirle, Señor, guarda mi corazón, guarda que yo vaya a caer en el orgullo de aceptar que yo sea el rey que todos quieren, o guarda ese impulso porque yo estoy que mato y como del muerto porque tengo una ira, tengo una rabia de que no entienden, de que me confronten, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor forma es apartarse en un momento determinado. Nosotros lo sabemos que para airearse se necesitan dos personas, para pelear se necesitan dos personas. Y hay momentos en los cuales es mejor retirarse, hacer una retirada digna. Muchos dicen, ¿yo por qué me voy a retirar? Eso es cobardía, yo enfrento las cosas y después puede haber situaciones muy difíciles porque las puede estar enfrentando las cosas desde la cárcel, puede estar enfrentando las cosas desde una clínica, desde un hospital, de tantas cosas que pudieron haberse evitado. Y la otra parte, la forma como llegar a ser lento para enojarse es a través del silencio. Muchas veces, en muchas oportunidades, a nosotros nos han calumniado, nos han injuriado, nos han dicho, incluso de frente nos dicen tal cosa, y uno siente que su corazón se hierve. A nuestro Señor Jesucristo el corazón le hervía, pero él con el silencio bajaba. Lento para enojarse. Eso es lo importante, es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay momentos en los cuales debemos buscar ese silencio maravilloso que nos invita a... Yo más bien bajo este hervor, yo bajo esta situación que estoy viviendo, más bien hablo después de que me enfríe la cabeza. Vemos que la palabra de Dios nos dice que la ira no produce justicia, o sea, a través de la ira no vamos a buscar algo que sea justo. Es imposible, por más que nosotros iracundamente gritemos, por más que nosotros hagamos o exijamos o desarrollemos algo, la ira no nos va a conducir a la justicia. Por el contrario, la ira nos conduce a hacer actos
malos. Y el Señor nos dice, hay que despojarse de la maldad, hay que quitarse de la maldad, hay que quitarse de todo eso. Y la mejor forma para ello es no dejar que se siga desencadenando en nuestra mente, en nuestro corazón, todos esos sentimientos de rabia, de rencor, de decepción, etcétera, etcétera. Y más bien recibir en el Espíritu la paz que da calma, que da tranquilidad, el silencio que da calma, el alejamiento cuando Jesús se alejaba. Y Jesús se alejaba no para irse a hablar con otros, no para irles a chismosear el problema que estaba sintiendo, la pelea que estaba teniendo con el otro. El Señor se acercaba a Dios, se acercaba a su Padre en oración, se refundía en un lugar solitario para calmar sus emociones, para calmar sus sentimientos, para entrar en oración. Otra cosa que causa la ira es que la ira es un obstáculo a nuestra santificación y a nuestras relaciones humanas. Mira, hay algo que Dios lo que más desea en nosotros es que desarrollemos la santificación. La santificación es que cada día nosotros estemos apartados, más apartados del mundo y consagrados a Él. Esa es la santificación. Y la única forma para poder llegar a esa santificación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos conduce por el camino, por la verdad y la vida, y va haciendo que nuestra vida sea una vida santa, una vida apartada para Él. Y por supuesto que las emociones y los sentimientos pues son un obstáculo a ese caminar. No nos dejan caminar en la voluntad de Dios. A través de sentimientos, emociones, queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso el Señor nos invita a nosotros a quitar todos esos sentimientos, toda esa ira, y dice, no se enojen. Mire lo que dice en Efesios. Váyase a Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 26, Efesios 4, 26. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Si se enojan, aquí ya lo está diciendo muy claro, es que el Señor no está diciendo no se enojen, porque es que hay momentos en los cuales nuestro Señor Jesucristo se enojó. Si se enojan, no pequen, porque el pecado es desencadenar acciones que van a obstaculizar nuestra santificación. No pequen. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Mire, esto es una bendición maravillosa. Lo primero que nos está diciendo la palabra de Dios es que definitivamente la ira, no, en el momento en que nosotros tengamos la ira, no debemos desencadenar esa ira y dejar que esa ira confluya en ser un obstáculo para nuestra santificación y nos detenga en ese proceso de santificación a través de caer en un pecado. Nosotros lo sabemos. Muchas veces las personas dicen, pero es que yo estoy iracundo y tengo razón. Y hay amigos alrededor que le dicen, sí, tiene razón. Es que, mire, encontré esta situación, encontré esta cosa, en mi casa encontré a mi esposo, encontré a mi esposa, encontré a mis hijos, encontré eso, y eso tengo ira y tengo rabia. Y todo el mundo dice, sí, tiene toda la razón. Y en lugar de apagar ese incendio, lo que hacen es echarle más leña al fuego. Pero lo que no prevemos es que eso puede desencadenar, así tenga la razón, así sea un acto injusto contra la persona, puede desencadenar unas acciones que los puede inducir o llevar a cometer un pecado, un asesinato, un homicidio, toda la cantidad de cosas que pueden ocurrir y que nosotros lo vemos. Muchas veces nosotros vemos, una discusión entre el esposo y la esposa, ¿y en dónde terminó? El uno muerto y el otro en la cárcel. Muchas veces vemos a personas llorando, casi que confesando su gran pecado, confesándolo ante el mundo entero, pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque dejaron que la ira obstaculizara ese proceso de santificación y terminaron pecando. Ahora la palabra de Dios dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, porque muchas veces cuando nosotros tenemos esa ira, tenemos esa rabia, nosotros utilizamos estas dos estrategias, es decir, yo huyo, yo salgo corriendo, yo me aparto, yo más bien evito el problema, yo salgo de allí, más bien dejo que los ánimos se enfríen, perfecto, o hago silencio, pero hay un gran problema, y es que así supuestamente nosotros estemos calmados,
hay una racionalidad y hay unos sentimientos que todavía nos hacen sentir rabia. Y por eso es que después llegamos a la casa, llegamos al sitio donde están con las personas o las circunstancias que tuvimos nosotros, la ira y el enojo, y no queremos hablar con nadie. Y empezamos a mirar mal, empezamos a despreciar, empezamos esta cosa. Y si tenemos otra persona allí, comenzamos a hablar mal del vecino, comenzamos a hablar mal de la esposa, comenzamos a hablar mal del esposo, comenzamos a hablar mal del hijo. Mire que estamos muy calmados. Estamos calmados, estamos muy calmados, ya nos enfriamos, ya estamos totalmente fríos, pero la ira sigue produciendo ese efecto dañino, ese efecto que obstaculiza no únicamente nuestra santidad frente a Dios, nuestra santificación, sino también obstaculiza nuestras relaciones. Cada día va empeorando nuestras relaciones. Pero aquí está la solución. Cuando dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Es decir, recurran a algo para que antes de que oscurezca el día, eso significa un tiempo. No esperen demasiado tiempo. No esperen mucho tiempo, porque hay personas que esperan demasiado tiempo para hacer algo que Dios nos manda. Y esperan un mes, un año, 2 años. Hay otros que han esperado toda una vida. El sol se ha quedado allí, alumbrando toda la vida para ellos y nunca se ha puesto, ¿cierto? Nunca ha cambiado de día. Y por eso es que viven una vida llena de ira, llena de amargura, llena de dolor, llena de decepciones, etcétera, porque no hicieron esta voluntad de Dios que nos demanda. No se enojen. Y si se enojan, no dejen que el sol se ponga. ¿Y qué tienen que hacer antes de que se ponga el sol? Pues buscar a la persona, buscarnos a nosotros mismos y a través del perdón sanar esas heridas. Muy sencillo. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Busquen la reconciliación. Busquen el perdón. Busquen, porque así, en lugar de echarle más leña al fuego, lo que están haciendo es verdaderamente apagando esa ira. La ira, si no la apagamos, pues la ira te puede conducir a la depresión. Y luego te conduce al suicidio, al homicidio, al todo. Te conduce al pecado. Te conduce a algo cuando no ha sido de una vez sanada. Además de eso, la ira afecta físicamente. O sea, biológicamente, corporalmente afecta. Personas que nosotros conocemos. Quizá de pronto nosotros muchas veces vivimos también esas etapas de la vida en la cual todo nos causaba ira, todo nos causaba rabia, desde que nos levantamos. Si nos levantamos y está lloviendo, entonces la ira, la rabia, este calor, este sol, y si está haciendo sol, si está esta cosa, todo nos causa ira, todo nos causa rabia. Apaguen ese radio, apaguen ese televisor, no prendan esta cosa, no corran los niños, no salten los niños, y si están sentados no hacen nada, son vagos, no sirven para nada, no sé qué. Si le pasan el desayuno, ¿qué le van a dar? No tengo hambre. Si no se lo pasan, aquí no me dan de comer. Siempre personas que han manifestado desde que amanece hasta que anochece la ira. Y eso los va afectando. Afecta biológicamente, afecta la alimentación. Hay personas que almuerzan gritando, que desayunan gritando, que comen gritando, que duermen gritando al otro, gritando improperios, gritando circunstancias. Pues por supuesto va a tener afecciones en el estómago, afecciones en el corazón, afecciones en todo su ser, en los dolores. Es que yo vivo con un dolor de cabeza, es que ustedes me van a matar. Pues obvio, la ira afecta absolutamente todo eso. Debemos nosotros admitir que somos iracundos, debemos admitir, y solo si nosotros admitimos que definitivamente tenemos ira, que tenemos rabia, que nos enojamos, que tenemos rabia con nosotros mismos, que tenemos rabia contra los demás, pues solo así podemos buscar en nuestro interior, la causa. Porque hay que buscar la causa. La única forma para quitarnos ese dolor, esa amargura, esa rabia que nosotros tenemos, que nos puede llevar, dice la palabra de Dios, a un pecado muy grande que luego vamos a lamentar. Pues definitivamente tenemos que buscar el origen, la causa. Si no lo hacemos no vamos a poder tener paz. Va a ser una paz aparente. Recordemos que el domingo hablábamos. No es una paz aparente, es una paz total. Debemos buscar la paz y la tranquilidad sin
estar camuflando, sin estar poniendo cosas en nuestro decir o en nuestro hacer que definitivamente no dicen ni hacen lo que nosotros realmente somos. Recordemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. El dominio propio. Algo que nos olvidamos desarrollar. Algo que nos olvidamos practicar. Dios nos pide que dominemos nuestra ira. Cuando dice, no, que el sol no se ponga, domina tu ira. Y hay que dominarla y no que ella nos domine a nosotros. Debemos dominarla. Debemos actuar de una manera decidida de tomar el control a través del perdón, a través del diálogo, a través de la explicación, de la sustentación o de la justificación. Entonces, amada iglesia, podemos nosotros sintetizar esta parte de la ira, lo que nosotros debemos hacer cuando se manifiesta, este sentimiento que puede inducirnos a problemas muy grandes. Lo primero que nosotros debemos hacer es admitir que sentimos ira. Aquí le doy una pequeña síntesis de lo que debemos hacer. Admitir, reconocer que sentimos ira o que hay algo o cosas que nos hacen reaccionar de manera iracunda. Y debemos ahondar en nuestro corazón para identificar la causa. Porque no se trata de decir sí, sí, o muchas veces las personas reconocen, ¿no? Dicen, sí, 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 yo reconozco que a veces me salgo de casillas y ya, y pasa, sí, perdón. Y al otro día, pues volvemos a tener lo mismo, y al otro día volvemos a tener lo mismo. ¿Hasta qué? Como dicen el precepto de las personas que tienen hábitos como la drogadicción y el alcohol. El primer paso para poder ir a la sanidad es reconocer quién soy. Soy un alcohólico, soy un drogadicto, soy esto, soy un pecador. En el momento en que uno reconoce que soy un pecador, entonces acepta uno la necesidad de un salvador. Necesito yo alguien que me ayude, que me salve a salir de esta condición. Lo segundo, que definitivamente después de reconocer que tenemos que hacer, cuando reconocemos que somos pecadores, pues buscamos a Jesús, buscamos un Salvador. Entonces lo segundo que tenemos que hacer es compartir estos sentimientos de ira, estas emociones de ira, de rabia, pues tenemos que compartirla con Dios en oración. Esa es nuestra oración con Él. Es reconociendo, es que el gran problema, acuérdese usted que en estos días hablábamos acerca de esa parábola que nuestro Señor Jesucristo mostró acerca del fariseo y del recaudador de impuestos en el templo. Es que nosotros tenemos la tendencia más a reconocer los pecados de los demás, más a juzgar las acciones de los demás, más a apuntar, a señalar las acciones pecaminosas de los demás, la ira de los demás que la nuestra propia. Y lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es ir ante Dios y decirle, Señor, es que yo tengo este problema, esto es lo que me está pasando, esto es lo que me ocurre, tengo este problema y necesito ayuda. Y Él nos va a mostrar el camino de la sanación, Él nos va a mostrar el camino de la acción, porque es que hay algo muy importante, que muchas veces las personas creen o tienen, que cuando confiesan, cuando reconocen ante Dios, en este caso, un sentimiento de ira, de rabia o en otras condiciones, cualquier otra cosa, un pecado, lo reconocen que están cometiendo, ellos esperan que después de la oración, si yo esa oración la hago a las 7 de la noche, Señor, yo reconozco esto y yo te pido que me sanes el corazón de esta herida, la gente espera que al dormir y al otro día al levantarse se va a levantar sano y va a decir, ay, gloria a Dios, Dios me sanó. Pero es que la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios nos dice que Dios nos muestra el camino de la sanación. Él no va a llegar y va a decir, listo, ven, yo te sano. Ay, qué rico, mire, este sentimiento, esta cosa, ya, yo no hice nada y Dios me sanó. No, Él te va a mostrar el camino de la sanación. Y en ese camino de la sanación, cuando nosotros caminamos con nuestro Señor Jesucristo, Él nos va conduciendo hacia la verdad, hacia la vida. Y Él nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer en ese camino. Esas acciones que tenemos que hacer. Reconocer que somos pecadores. Reconocer que hemos cometido falta. Debemos nosotros actuar con las personas confesando nuestros pecados. Debemos nosotros pedir perdón. Debemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Debemos quitarnos nosotros de nuestros pensamientos tantas figuras y tantas cosas de justificaciones, de excusas. Y comenzamos a hacer cosas. Comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y así el Señor, en ese caminar, pues vamos teniendo la sanidad, vamos teniendo la sanación y vamos a llegar nosotros un día a decir definitivamente Él
Cristo Jesús nos ha sanado las heridas para siempre. Amén, iglesia. Lo tercero que tenemos nosotros que hacer, no devolver las ofensas. Porque es que las personas, nosotros siempre buscamos, si a mí me hicieron esto, entonces yo también lo voy a hacer. Un clavo saca otro clavo. No buscar la venganza ni siquiera en Dios. La misma palabra de Dios dice, entrégale todo a Dios, que Dios es tu vengador. Mi venganza está en Dios. Él se va a vengar. La venganza es mía, dice el Señor. Listo, punto, para de contar. Yo le entrego al Señor. Pero es que si yo le entrego al Señor para que me vengue, lo estoy haciendo con rabia. No hay perdón. Yo cómo puedo decirle, Señor, es que conmigo hicieron esto y yo necesito que tú hagas esto y más lo antes. O sea, tú lo que estás tratando a Dios, con todo el respeto que Él me merece, tú lo estás tratando como si fuera un sicario. Pues esto fue lo que me hicieron a mí, entonces yo te mando a ti para que tú hagas eso. No, iglesia. La venganza de Dios no es esa. La venganza de Dios no es que nos hicieron daño y Él va a ir a hacer daño. No, la venganza de Dios está en el perdón. La venganza de Dios está en la transformación. La venganza de Dios está en el cambio, en amar a los enemigos. Y muchas veces a nosotros nos ha pasado que las personas, aquellas que de pronto en un momento determinado nos hicieron algo, o que nosotros mismos, porque es que a veces nosotros solo pensamos en que nosotros recibimos el daño, pero nos olvidamos que nosotros también hemos causado muchos daños a los demás. Hemos ofendido a muchas personas con nuestras palabras, con nuestras acciones, y no lo reconocemos, y no reconocemos. Y hay una reconciliación. Y ha habido una reconciliación, y hay que rico, alegría, y ya como aquí como que no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, pero resulta que sí ha ocurrido, sí ha pasado algo. Y eso es lo que nosotros nos olvidamos de que definitivamente tenemos que llegar a aceptar y asumir que el otro necesita también un reconocimiento. El otro también necesita escuchar de la persona, yo te perdono o yo te pido perdón. Y es allí donde hay verdaderamente esa sanidad frente a las ofensas. Y el amor es el que nos va a ayudar a disipar nuestra propia ira, la ira con la que nosotros miramos o tenemos con respecto a los demás. El amor es el que permite el amor todo lo permite, todo lo consiente, todo lo ayuda, todo lo fortalece. Cuando nosotros amamos a las personas, pues nos vamos fortaleciendo y nos vamos quitando de todas esas cosas. Y lo cuarto que nosotros tenemos es que definitivamente hay momentos en los cuales necesitamos la ayuda de alguien. Necesitamos la mano de alguien, además de la de Cristo que está allí, pero también necesitamos esa mano física del amigo, necesitamos esa mano física de nuestro pastor, necesitamos la mano de alguien que nos ayude en la consejería, que nos oriente, que nos diga. Pues obvio, tenemos que buscar personas de un alto testimonio, personas que tengan un maravilloso don de gentes, personas que tengan un gran desarrollo espiritual, personas en las cuales nosotros podemos confiar, personas que nosotros vemos que a la luz de la comunidad son personas que perfectamente nos van a ayudar y no que van a convertir nuestra dificultad, nuestro problema en un chisme del periódico o en un chisme de un programa radial. Solicitar ayuda. Lo más probable es que necesitemos esa ayuda de nuestro guía, en este caso nuestro pastor o nuestros líderes, las personas que definitivamente nos pueden ayudar, o nuestro padre, nuestro papá, nuestra mamá. Muchas veces uno va y se acerca, ¿en quién más confiar? ¿En quién más contar un secreto? En nuestro esposo, en nuestra esposa, que nos pueden ayudar a develar esa situación. Bien, amada iglesia. Por otra parte, el orgullo es peligrosísimo, al igual que la ira. Mire, la ira, todo lo que confluye y todo lo que hace, de los actos que nosotros podemos observar y ver. Por su parte, el orgullo es un peligro enorme. Y uno de los grandes problemas que tiene el orgullo es que no se ve. No se ve. Usted no lo ve. Usted no lo siente. Pero los demás sí. Los demás lo ven. Los demás lo sienten. Porque la ira usted la siente. Usted la ira la siente. Usted dice, estoy quemado y como del muerto. Es que me siento que no sé qué. Usted lo siente. Pero el orgullo no. El orgullo usted no lo ve. Usted no lo siente. Usted jura que está actuando lo más de bien. Pero todos los demás lo están viendo a usted con un ufanamiento de los actos que ya casi está flotando. Está flotando. A usted lo ven de 3 metros sobre la tierra, lo ven flotando. Lo ven el magno, diciendo, eso está lleno de orgullo. Y el orgullo nos puede hacer un daño gigantesco, un daño enorme.
Escuche lo que dice la palabra de Dios. Váyase a Proverbios. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16 en el versículo 18. Proverbios 16, 18. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Al orgullo le sigue la destrucción. Después del orgullo viene la destrucción. Ahí no hay tutías. Eso no puede decir, ay, yo orgulloso y voy a salir avante. No, dice la palabra de Dios que viene la destrucción. A la altanería, el fracaso. Mire, es que el orgullo vuelve a las personas altaneras, que se crecen. Y eso van a determinar, definitivamente van a fracasar. Fracasan en las relaciones, fracasan en los proyectos, fracasan en el propósito. Porque es que la persona que se está dejando dominar por el orgullo tiene el propósito de desarrollar una imagen, de mostrar algo, de querer hacer algo. Y en lugar de conseguir verdaderamente lo que está buscando, lo que hace es inducir con todo eso a la imagen del fracaso. Lo interesante del orgullo, para que lo podamos apreciar muy bien, es que el origen del orgullo se dio en el reino de los cielos. Y podemos nosotros observar algunos pasajes, como en el caso de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 28, nosotros sabemos que uno de los ángeles de Dios, ese querubín amado de Dios, que se llenó su corazón de orgullo, y tuvo un final desastroso, una destrucción absolutamente total. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Por eso te expulsé del monte de Dios, por eso te expulsé de la presencia de Dios, de ese lugar donde este ángel, donde este querubín había alcanzado, donde Dios lo había puesto, como un objeto profano. A ti, querubín protector, a ti, te borré de entre las piedras del fuego. Es decir, tú estabas en el monte de Dios, tú tenías una imagen, tenías un lugar, tenías una credibilidad. Llévela a su vida, a nuestra vida diaria y cotidiana. Tenemos una credibilidad, estamos en un lugar, así como el querubín estaba en el monte de Dios, en la presencia de Dios, nosotros estamos en una imagen de credibilidad en la empresa, en la familia, etc. Pero Dios lo expulsa por ser un objeto profano. O sea, no puede permanecer, no puede estar en la presencia de Dios, está profanando la santidad de Dios. El orgullo profana la santidad de Dios y por eso te expulsé. Expulsó al querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. A causa de tu hermosura, ¿cuál fue la razón? Así como nosotros buscamos cuál es el objeto, cuál es la causa de la razón de la ira, cuál es el objeto, la causa del orgullo. Tenemos que identificarla de la misma forma. Esos mismos pasos que nosotros tenemos para la ira, podemos aplicarlos para el orgullo. El gran problema, vuelvo y le reitero, ahora yo le voy a dar unos pequeños indicios para ver si estamos actuando con orgullo, si somos orgullosos. Porque a veces uno dice, no, pero sea orgulloso. Yo soy orgulloso de mi esposa, yo soy orgulloso de mis hijos, yo soy orgulloso de mi iglesia. Y el orgullo hasta cierto punto, pues es maravilloso. El orgullo quiere decir que yo tengo en un buen concepto y yo valoro. O sea, cuando yo estoy orgulloso de mis hijos es porque yo estoy valorando el trabajo de ellos. Cuando yo estoy orgulloso de mi esposa, de mi esposo, pues estoy valorando. Cuando yo estoy orgulloso de mi iglesia, estoy valorando. Pero cuando eso se pasa, el nivel que debe tener, el nivel de humildad, ahí comenzamos nosotros a tener un grave problema. Dios podía decir, yo estoy orgulloso de Luzbel, de este ángel. Yo estoy orgulloso de su hermosura, estoy orgulloso de lo que canta, estoy orgulloso de lo que sirve en el cielo. Estoy orgulloso, ¿eh? Yo estoy orgulloso de servir a Dios, yo estoy orgulloso de pertenecer al coro de los ángeles de Dios, yo estoy orgulloso porque Dios me hizo a mí con una hermosura y una santidad maravillosa, estoy orgulloso. Y hasta ahí está perfecto. Pero a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo.
te llenaste, es que es sobrepasar, te llenaste, ya es en exceso, no es que ya la hermosura, ya yo soy el único hermoso, yo soy el único que hace esto, es que tu papá no ha hecho nada, soy yo lo que hago todo esto, tu mamá no ha hecho nada, soy yo el que hago todo esto, es que aquí en la iglesia no han hecho nada, soy yo el que ha hecho todo esto. Eso es llenarse de orgullo. Y ya comienza a subir, a cambiar de color. A causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Es decir, corromper ya es extralimitar, cambiar, pasar a una estratosfera del concepto propio, del concepto de su corazón. Por eso, por esa razón, te arrojé por tierra, te tiré a la tierra delante de los reyes y te expuse al ridículo. Por su parte, estas son palabras que están describiendo definitivamente a Satanás como ese ángel, ese querubín que era de Dios, que se llenó de orgullo. En Isaías, por su parte, váyase a Isaías en el capítulo 12, podemos también encontrar otra referencia al orgullo de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12. Escuche lo que dice Isaías. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo has caído del cielo? ¿Cómo has caído de ese pedestal, de ese lugar tan maravilloso donde Dios te puso, donde tu familia te puso, donde tu iglesia te puso? ¿Cómo has caído de ese lugar? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra, has caído al fango, has quedado allá debajo de una chancleta, mejor dicho. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Mire, pero decías en tu corazón, el orgullo está dentro. Es algo tan difícil de detectarlo por nosotros mismos porque creemos que estamos haciendo bien las cosas. Tan complejo que nosotros tenemos que de verdad entrar en nuestro corazón para identificarlo y no terminar como estamos viendo nosotros que terminó este ángel orgulloso. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! O sea, su corazón lleno de altivez. Cada uno de nosotros, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento. Y eso debemos cuidar muchísimo, cuidar mucho lo que decimos y lo que hacemos. Porque con lo que decimos y con lo que hacemos, demostramos lo que somos. Demostramos lo que somos. La mejor forma para conocer a una persona es ver lo que dice y ver lo que hace. Usted puede perfectamente conocer, hacer un análisis a la persona y la conoce. Por eso es mucho más importante cuando Dios nos dice, nosotros debemos más aprender a escuchar que hablar. Porque cuando aprendemos a escuchar, conocemos a las personas. Cuando escuchamos, cuando vemos su actitud, cuando vemos su comportamiento. Hay personas que se la pasan diciendo cosas y todo es en chiste, todo es en broma, Y uno como que ve como que nunca están hablando en serio. Y uno empieza a conocer. Y ahí hay grandes peligros. Dice, ¿es una persona confiable? ¿No es una persona confiable? ¿Será que yo sí puedo confiar? ¿Será que nosotros estamos cuidando nuestra imagen ante los demás? ¿Será que nosotros estamos cultivando esa imagen para que los demás se nos acerquen y nos digan, mira, yo quiero hablar contigo? ¿O será que nosotros estamos cultivando una imagen de orgullo para que se nos acerquen, pero que cuando se nos acercan buscando el consejo, buscando el amor, nosotros nos empecemos a sentir más inflados, con más ego, con más orgullo, con más soberbia? El peligro del orgullo, que nosotros lo podemos apreciar en esta palabra que leímos, está en el deseo de ser el primero. Cuando nosotros deseamos ser el primero, cuando deseamos ser mejor que los demás, cuando deseamos pasar por encima de los demás, esa es la primera manifestación del espíritu de orgullo. Cuando yo quiero destacarme, cuando yo quiero que me vean, cuando yo me quiero mostrar, cuando quiero buscar posición, cuando quiero buscar prestigio, cuando yo trato de hacerme notar, es decir, aquí como que no me están teniendo en cuenta, aquí como que no me están viendo, no, yo quiero ser el primero, quiero mostrar lo que yo soy, lo que yo estoy haciendo, ese es la primera manifestación del espíritu de orgullo. Mire que
Ayer antier, en el festivo, para ser más exacto, de descanso al otro día del aniversario, vimos una película con mi esposa llamada El olvido que seremos, una producción colombiana. Y me llamó la atención una pequeña frase del padre cuando está el papá. Los que han visto la película saben de qué estoy hablando, los que no la han visto para que tengan una idea. El padre está hablando con el hijo y le dice que va a probar una vacuna contra el polio y que es necesario que él le ayude y que le colabore. Es decir, lo pone al niño, a su hijo, para ponerle la vacuna lo pone de experimento. Es el primero. Y están los dos solos. Y comienza a inyectarle la vacuna para mirar la reacción. Dice, y si esto llegamos a tener el resultado, porque él es médico, llegamos a tener el resultado que es, pues, vamos a tener una gran bendición en nuestro país, que vamos a dominar todos estos virus y todas estas cosas. El niño, pues, por supuesto, acepta que su papá. Logran descubrir esa vacuna contra este virus del polio, si no estoy mal. Y luego, claro, lo presentan ante la televisión y todo. Pero este papá, además de este niño, tiene otras niñas. Y la gente es incrédula entre las vacunas. Entonces sale en televisión y dice, para que ustedes se den cuenta de que le estoy hablando con la verdad y que es importante la prevención, mis hijas son las primeras que se van a vacunar. Y las muestran ahí, y todas las niñas vacunándose y toda la cosa. Y a un lado está el niño. Y el niño lo mira sorprendido al papá. Porque él fue el primero. Él probó la vacuna en el niño. ¿Y por qué ahora a las niñas, a las hijas, las pone frente a la televisión y anuncia ante el mundo entero que son las primeras que se están vacunando? ¿Y por qué nunca habló del niño? ¿Por qué no dijo, yo experimenté con mi hijo, este es? Y el papá mira el rostro del niño y se da cuenta de que algo está pasando en su cabeza, algo está pasando en su corazón. Y se acerca al niño y le dice una frase, que es la frase que a mí me impactó. Los héroes no presumen. No más. Los héroes no presumen. Punto. Los héroes no caen en el peligro del orgullo. Porque cuando yo te destaco a ti como un héroe, tú vas a tener un gran peligro de caer en el orgullo, de creer que es el primero en todo. Y ese es un gran peligro. Otro de los grandes peligros que nos muestra esta historia maravillosa de la palabra de Dios es la ambición. La ambición, ambicionar. Es que la ambición nos lleva a alimentarnos de un sentimiento humano de que todo tiene que ser a mi manera, como yo lo pienso, como yo lo creo, como yo quiera. Si quieres algo bueno, pues perfecto, esto es lo que yo quiero, pero si no lo quieres, tú lo desechas, dices, no, eso es lo que no me gusta. Tú estableces lo que te gusta y lo que no te gusta. La ambición lo vuelve irrespetuoso. La ambición lo vuelve, a las personas las vuelve críticas. Yo ambiciono mostrar una imagen, ambiciono esto, y eso es lo que va llenando de orgullo. Y ese es uno de los aspectos que nosotros debemos cuidarnos mucho. Mire, la mejor forma para podernos identificar, si queremos ser el primero, o si ambicionamos ser el primero, si queremos que nuestra imagen, nosotros somos el centro, queremos ser el centro de todo. No lo reconocemos, porque es que usted va y pregúntele a la persona, es que tú quieres ser... No, yo esto lo hago por servicio, yo lo hago por amor, yo lo hago por testimonio, yo lo hago... Es que nadie te va a reconocer, pero es que todo el mundo se está dando cuenta que todo lo que tú estás haciendo, estás queriendo ser el primero en todo, y es porque estás ambicionando llegar a ser algo, y eso te está volviendo irrespetuoso. Y respeta el tiempo del otro, y respeta el testimonio del otro, y respeta el otro, etcétera, etcétera. Mire, ¿cómo nos damos cuenta nosotros esa sutileza del orgullo? Esa sutileza del orgullo que empieza a generarse en el corazón es cuando nosotros empezamos a manifestar más lo que nosotros hacemos, que es bueno, porque es un testimonio. Yo siempre he dicho en la iglesia, nosotros debemos
contar, debemos expresar el testimonio. Pero ¿sabe dónde está el orgullo? Que cuando nosotros mostramos nuestro testimonio, al mismo tiempo juzgamos y criticamos la actitud del otro. Cuando usted empieza a mostrar su testimonio, a mostrar lo que usted es, lo que Dios está haciendo en su vida, a mostrar lo que usted aspira a llegar a ser, pero al mismo tiempo usted juzga y critica el comportamiento de los demás, se burla del comportamiento de los demás, cuestiona la actitud de los demás, la razón por la que usted hace eso es porque quiere ser el primero, la imagen, y porque ambiciona tener una imagen especial. De lo contrario, ¿y por qué? Cuando yo manifiesto, cuando yo digo lo que soy, ¿yo por qué tengo que decir que los demás no? Acuérdese usted en la parábola de nuestro Señor Jesucristo, la del fariseo y la del recaudador de impuestos. ¿En qué momento nuestro Señor Jesucristo destaca que ese hombre está lleno de orgullo? Porque él está haciendo una confesión. Él está diciendo, el fariseo está diciendo, Señor, yo soy así, yo he diezmado, yo he ofrendado, yo oro, yo confieso mis pecados, yo hago toda esa cosa, yo he cambiado. Hasta ahí todo muy bien. ¿En qué momento se torció su confesión? Cuando miró al lado y vio al recaudador de impuestos y le dijo, gracias a Dios yo no soy como ese. Cuando empezó a criticar al fariseo, ahí mostró que su corazón estaba lleno de orgullo, que quería ser el primero y que ambicionaba el mejor lugar, la mejor imagen. Si este fariseo no hubiera cuestionado al recaudador de impuestos, su confesión no habría sido de orgullo. No habría manifestado ese deseo de ser primero, porque no se estaba comparando con nadie. Pero cuando nosotros hacemos algo y a la par, no ese momentito, a la par, al día siguiente, después, juzgamos y criticamos lo que hacen los otros, ¿cuál es el mensaje que yo estoy mandando? Los demás no hacen, solo lo hago yo. Orgullo. Y te va a llevar a la altanería, te va a llevar a la destrucción. Amén, iglesia. No debemos nosotros sentirnos grandes y menospreciar a los demás. Por el contrario, dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó. El que quiera ser grande debe humillarse ante los demás. Y por nuestra boca, jamás de los jamases, yo lo invito, nunca hable de nadie, absolutamente de nadie con nadie. Nunca juzgue ni critique a nadie con nadie. Porque cuando usted está juzgando, cuando usted está criticando a otro con otro, usted está perdiendo la imagen de ese otro con quien está juzgando. Y los dos se están hundiendo. Amén, iglesia. La ambición, el comparar, te vuelve chismoso. Levantas murmuraciones. ¿Para qué? Para alcanzar lo que deseas. Para minimizar el servicio, el amor, la dedicación de los demás y para querer ser tú el centro. Mire que el orgullo es tan sutil que no se ve. No se ve. Y caemos. Todos caemos en eso. Todos caemos. Nos volvemos rebeldes. Porque juzgamos a todo el mundo, todo. Este hace esto, este lo otro, mire, y lo hacemos en chiste, lo hacemos en broma, lo hacemos en esta cosa. Pero es que adentro hay algo que se está gestando. Hermano, ya vimos de dónde viene el orgullo. El orgullo viene de Satanás. Y ya sabemos nosotros que es el enemigo por excelencia de la verdadera iglesia, del verdadero hombre, de la verdadera mujer, del verdadero templo de Dios. Ese es el gran enemigo. Volverlo rebelde y mentiroso y que se camufle dentro del cielo. Eso, evitar, así como él fue expulsado del reino de los cielos, pues evitar que esta gente sea expulsada del corazón de Dios. ¿Para qué? Para que contamine más, para que esa masa leudada contamine a todas las demás. Ojo con eso. Lo tercero,
que produce el orgullo es la altivez del espíritu. Lo vemos nosotros en la palabra de Dios. Este hombre fue altivo, este ángel fue altivo. Se sienten intocables, se sienten llenos de poder, se sienten llenos de autoridad, llenos de autoridad. Es decir, nosotros tenemos la total y absoluta autoridad. Debemos cuidarnos del espíritu de altivez. No tenemos toda la autoridad. Tenemos una autoridad compartida. En la casa tenemos una autoridad compartida. No se hace mi voluntad, ¿no? Pero eso es una familia. Se hace la voluntad de todos. Hablamos los unos a los otros, tomamos decisiones. Es cierto que el padre tiene, el sacerdote de la casa tiene la responsabilidad, la guía, la dirección, pero no es la autoridad total. Amén. Debemos cuidarnos de esa altivez del espíritu para que el enemigo no impida que alcancemos lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado el camino, la verdad y la vida. Nos ha dado a Cristo. Nos ha dado el Rey de Reyes, Señor de Señores que un día será. Nos ha dado al siervo maravilloso que murió por nosotros. La ira y el orgullo dispersan el rebaño. La ira y el orgullo acaban con la obra de Dios. Acaban con la familia. Acaban con la persona, con las personas que amamos. Acaban con tu imagen, acaban con tu forma de actuar, con tu forma de ser, acaban con todo lo que tú has dicho. Es mejor un espíritu humilde y apacible que exalte al Señor, que exalte nuestra vida, como bien lo expresa en la tercera carta de Juan, y con esto termino, tercera de Juan, yo lo invito, en la tercera carta de Juan, nosotros vemos una historia que resume, que sintetiza todo lo que hoy hemos expresado de la ira, del orgullo. Dos sentimientos. Y si nosotros logramos dominar con el dominio propio que nos ha dado el Espíritu Santo, pues vamos a desarrollar ese carácter de Cristo. Escuche esta historia, en la tercera de Juan, en el versículo 9, que solo tiene un capítulo muy pequeño. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Lo primero que está manifestando aquí es que aquí en la iglesia hay uno que se la cree la última gaseosa del desierto, entre ellos. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Y yo tengo la certeza y la seguridad que Diótrefes no se había dado cuenta de que estaba hablando eso, de que estaba juzgando contra todos los apóstoles, contra todos los discípulos, no, pero todos los demás sí. Así de sencillo, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo ve. Cuando tú juzgas, cuando tú dices, cuando te da cosa, dice, si este está hablando de ese conmigo, pues mañana va a hablar con otro de mí. Eso es así de sencillo, la gente lo cree. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Mira, hasta los acaba de la iglesia. O sea, se creía tan grande, tan perfecto que los acaba. Es que Diótrefes. Y aquí viene la enseñanza. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque es que nosotros vivimos rodeados de personas orgullosas. Nosotros vivimos rodeados de personas iracundas. Nosotros convivimos con ellas y nos toca convivir, pero no tenemos que imitar lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Papito, mira, tenga la certeza que por más que diga que es el mejor de los mejores, no es el mejor. Mira el querubín, donde decía que era el mejor de los mejores, la más alta hermosura, el mejor que cantaba, y mira dónde está. En cuanto a Demetrio, el uno era Diótrefes y el otro era Demetrio. Todos dan buen testimonio de él. Todos dan buen testimonio, no la mitad. No hay 5 personas que dan buen testimonio de él. Todos tienen el mismo concepto. Y ahí es donde nosotros debemos hacer. Esa persona a la quien yo juzgo, a la quien yo critico, a la quien yo estoy dándole allí, ¿qué concepto tendrá de mí? Piénselo. ¿Qué concepto tiene de mí? Vaya y pregúntele, ¿usted qué concepto tiene de mí? Y le puedo asegurar que su actitud
la persona la ha visto, la ha sentido. Y por eso tiene un concepto erróneo, errado, equivocado, malo, que para él es correcto. Amén, iglesia. En cuanto a Demetrio, todos dan buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos. Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. ¿Usted recomendaría a una persona que juzga, que critica, que es orgullosa, que es iracunda, que camufla? ¿La recomendaría? Amén, iglesia. Mire la gran enseñanza. No dejemos que esos sentimientos y esas emociones, en este caso, del orgullo y de la soberbia, destruyan la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Porque la obra perfecta que Cristo empezó en nosotros, Él la va a terminar. Él está depurándonos, limpiándonos con hisopo para dejarnos más blancos que la nieve, para que nosotros podamos llegar a ser conformados al carácter de Cristo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte mil y mil gracias por esta palabra de edificación. Gracias, Señor, por enseñarnos especialmente a reconocer estos dos sentimientos y emociones que son la ira y el orgullo. Y cómo, Señor, vemos y comprendemos que muchas veces se han manifestado en nuestras vidas y hemos permitido, hemos dejado que ellas manipulen nuestro ser. Por eso, amado Padre Santo, Dios bendito, hoy una vez más te pedimos del Espíritu Santo que nos dé ese don maravilloso de la humildad, ese don maravilloso del perdón, ese don maravilloso del amor. Padre Santo, Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido, Señor, una doble porción de humildad sobre toda la iglesia, sobre toda tu casa, Señor, sobre los hogares, las familias, sobre las personas que están recibiendo este mensaje. Yo te clamo y te pido, Señor, para que en sus corazones haya más el amor por los demás, haya más el amor propio por ser diferentes, por cambiar, por cumplir con ese maravilloso mandamiento, Señor, de amar a nuestros enemigos, de no hablar en contra de las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, sino antes por el contrario, aquellos que son débiles, ayudarlos, porque Cristo Jesús es quien nos fortalece. Te amamos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, una gran bendición. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Un abrazo para todos. Una bendición maravillosa para todas aquellas personas que se encuentran lejos presencialmente de la iglesia. Un abrazo. Los animamos a que continúen y a que sigan edificándose en la casa de Dios. Bendiciones y hasta pronto. Chao.